Lista, me llueve. Lista. ¿Cómo están? Y nuevamente, amigos conectados, a un episodio más, como todos los jueves, 8 en punto de la noche. Estamos aquí, aunque nos pueden ver a cualquier hora, son libres, porque las nuevas generaciones son así, ¿verdad? Sí, la nueva tecnología. La nueva tecnología. Y hoy tenemos un episodio súper especial con alguien que es una figura reconocidísima, con una amplia trayectoria política, deportiva, social, y se trata de... Y hoy día vamos a hablar sobre la política en mi generación y en la generación de mi tío. Así es, vamos a contrastar muchos temas sobre la política y también algo del deporte. Yo creo que a muchos de los conectados les va a también interesar. Pocho, Gracias, Dome, gracias, Jova. el hombre del arma en el Congreso Nacional. Vamos a hablar de todo eso un poquito. Primero déjame decirte el enorme placer de estar aquí en tu casa, en tu estudio, y sobre todo con ustedes, tía y sobrina, ambas bellas, ambas talentosas. Ahí en medio debería estar la Fierita también, si ahora es también una estrella de la comunicación, la vamos a seguir manteniendo como la Fierita. Pero lo importante es que qué bueno que vayan en la misma línea. Yo estaba haciendo un excelente trabajo en Radio Centro por temas laborales, ahora ha hecho su paréntesis. Una maestra como Doménica, que también tiene varias décadas al frente de la comunicación, y creo que ese es el motivo del éxito de este podcast, y feliz yo de estar aquí. Gracias, y parte de ese éxito que con humildad lo reconocemos es también tener figuras como usted, Pocho. Y hoy, en este momento que lo... Yo debo de ser de las mamás. No, no, es decir, hemos estado esperando con ansias tenerlo aquí por ese caso. Y sabe que ahora que lo oía y que decía lo de la comunicación en mi caso, fíjese que usted también volvió a sus raíces que fueron la comunicación. Estuvo en la política como yo y volvió a, a su esencia, que fue siempre donde usted nació, que fue en la televisión. Claro, y la radio. Y la- Es que uno siempre vuelve a las raíces, y lo que hemos hecho comunicación es nuestra actividad, Doménica. Como el médico puede dedicarse a la política, puede dedicarse al deporte, pero en algún momento cuando deja lo uno o deja lo otro, aunque sea temporalmente, tiene que volver al consultorio, al quirófano, igual el abogado, a ejercer su profesión. Esta fue nuestra actividad, esta ha sido nuestra experticia, la suya, la mía. ¿Pero usted se desencantó de la política No, como yo o no? yo sé que usted se ha desencantado, pero usted todavía tiene mucho que ofrecerle al país. En esa faceta cero. Cero coliendo cero. Y nunca diga de agua no hay que beber, porque usted es una persona que dejó una gratísima imagen, no solamente por su talento, sino por su nivel de gestión cuando estuvo en el municipio de Guayaquil. Y creo que el país, San Borondón o Guayaquil mismo, todavía la requiere. Ya llegará su momento y usted tomará la decisión final. Mire, yo no me desencanto de nada. Cuéntenos. En la vida uno tiene que simplemente recorrer cada capítulo de lo que se vive. Una vez, cuando yo estaba en Teleamazonas, el año 1989, me tocó entrevistar al doctor Carlos Julio Arosemena. Ese año yo pasé del deporte al ser periodismo político, jefe de información de Teleamazonas. Y yo también hacía reporterismo, y aparte era jefe de información. Y me tocó entrevistarlo al doctor Carlos Julio Arosemena por algún tema político del momento, y lo fui a visitar a su despacho que él tenía en la calle Pedro Calvo, esquina Luque. Ahí subí, me lo entrevisté y me quedé conversando con él después de la entrevista, porque era un lujo tener a tremendo personaje de la política nacional. Y le pregunté: doctor, permítame hacerle una pregunta con confianza. Sí, dígame, joven Hart, como hablábamos, porque eran de personajes. Usted muchos habló de que le gustaba la bebida, que tenía su vida un poco alterada por este tipo de cosas, y quizás usted pudo haber sido más tiempo presidente, o quizás hubiese tenido incluso hasta mejores momentos de los que vivió. ¿Usted se arrepiente de muchas de las cosas que hizo? Y me dijo: mire, joven Jaro, en la vida el hombre no tiene que arrepentirse de lo que ha hecho, tiene que rectificar. Y me puse inmediatamente a valorar estas dos palabras, y es una gran verdad. Porque cuando uno se arrepiente no cambia nada. Ya hice esta cosa, me arrepiento, ya, pues lo hiciste. ¿Y qué ganas arrepintiéndote? Rectifica. Es decir, asume la lección de algún error que cometiste en tu vida, no lo repitas y haz todo lo contrario. Eso es lo que vale. Entonces,
Hemos hecho de todo en la vida. Entiendo de todo lo bueno que se puede hacer, o sea, trabajar, meterse en la política. Dentro de las cosas que uno hace, hay cosas virtuosas y hay cosas erradas. Lo que hay que hacer es no arrepentirse de lo que se hizo, sino rectificar las cosas malas para no volverlas a hacer. Entonces, algo que usted haya rectificado, así que en ese momento usted se acuerde en la época de la política. Por ejemplo, alguien dijo por ahí el tema de la pistola, que en algún momento lo vamos a recordar. Ay, Sí, ese momento, recuerda. Ya, Cuéntelo para las generaciones que llevan, aunque tú lo has haber visto. A mí me lo contaron. ya, pero voy a contar entonces primero cómo rectificaría. Que si vuelvo a pasar por el mismo momento, simplemente no me hago el valiente, no me quedo ahí por quedarme, cojo y me retiro y me voy a otro sitio y salgo del apuro. La juventud hace que uno sea brioso, que no, que aquí me quedo, que no le tengo miedo a nadie. Y cuando se presentan los incidentes, los problemas, pues uno al final termina reaccionando no como quisiera, sino como pudiera. Entonces, creo que la madurez a uno lo hace ser mucho más cauto, de saber tomar las decisiones pertinentes y no dejarse llevar por los impulsos. ¿Qué pasó esa mañana en el Congreso Nacional? Primero, que no laborábamos en el Palacio Legislativo porque se había incendiado un par de años atrás, año y pico atrás, se había incendiado. Y nos trasladaron, mientras se restauraba el Congreso, nos trasladaron al edificio del Banco Central. Y allí en uno de los salones del Banco Central, ahí se improvisó un pleno y ahí sesionaba. Pues bueno, esa mañana nosotros hacíamos muy fuerte oposición al gobierno de Lucio Gutiérrez y Lucio había nombrado como ministro de Bienestar Social a un señor de apellido González y había nombrado también como ministro, no recuerdo de qué cartera, no, al líder indígena Vargas como ministro de Bienestar Social y a su principal asesor, que era este señor González. Entonces, como estábamos en plena confrontación con el gobierno de Gutiérrez, de repente estábamos en una sesión y nos enteramos de que una turba de indígenas, a los que le llamaban evangélicos, o sea, de este grupo de indígenas evangélicos, había llegado a la Asamblea Nacional con la intención de desalojar. Además, habían llegado con bastante aguardiente, esa es la verdad. Justo coincidió que como estábamos en un momento muy intenso de la política en ese instante, se produce un conflicto al interior del Pleno, incluso hubo una agresión entre un par de legisladores, de la cual yo no formé parte, y eso hizo que se suspenda la sesión. Pero los incidentes se estaban produciendo afuera, nos llegaban noticias de que incluso parte de la prensa que estaba cubriendo y que estaba en la parte externa del Congreso había sido agredida por esta turba de indígenas. La sesión se suspendió y de repente se nos acerca la policía legislativa y nos dicen, señores diputados, no podemos garantizar la seguridad de ustedes. Yo puedo, y estaba retirando, asimismo muchos legisladores nos estábamos retirando, cuando de repente aparece una legisladora, justamente del Partido Social Cristiano, del cual yo formaba parte, y nos dice, ¿por qué nos vamos a retirar? ¿Por qué vamos a demostrar miedo? Y yo en ese momento brioso por la juventud, todo, sí, ¿por qué nos vamos a retirar? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a nada? Perfecto. Y nos quedamos algunos, pocos, pues ya no había sesión, no había nada, nos habíamos quedado ahí. Y yo me había sentado junto al presidente de la Asamblea, al doctor Guillermo Landázuri, yo me había sentado en la presidencia para conversar con él. Cuando de repente se escuchan gritos en la parte afuera del Pleno y se ve que la puerta de entrada que estaba cerrada comienza a bambolearse, como que la estaban forzando para tumbarla. Y obviamente yo me preocupo. Y le digo, Guillermo, se nos quiere meter. Y me dice Guillermo, así parece. Y habían 4 policías, no había nadie más. Y no había medio de comunicación, solamente de una cámara de Coavisa que yo no me había dado cuenta. En mi desesperación, yo les voy a decir realmente lo que pensé en ese momento, Doménica y Joanita. Yo dije, aquí si estos se meten, nos arrastran como el faro. Es un dicho muy popular cuando hay este tipo de cosas, más aún en Quito. Y también inmediatamente se me vino el mensaje de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es línchalo, pero que lo linche el pueblo, porque cuando lo linchan muchos no hay ningún culpable. Entonces, usted sabe, cuando entra una turba, hacen lo que les da la gana, no hay culpables porque son 500 personas. Entonces, todo eso se me vino a la cabeza en cuestión de segundos. Y ahí yo le dije a un miembro de la seguridad, primero al miembro de la seguridad de una diputada, que era además policía,
Le dije, préstame tu arma para defenderme y me dijo, no, no se la puedo dar, honorable diputado. Ok, y en eso pasa mi seguridad, uno de los miembros de la seguridad que yo tenía, que tenía un arma del equipo nuestro. Y le dije, préstame el arma. Entonces me dice, ¿seguro, diputado? Te exijo que me deje el arma, porque yo me tengo que defender. Y ahí él me entrega el arma, no es que yo andaba armado, nada. Me entrega el arma y ahí es que yo cojo y digo, donde entren yo disparo. Pero yo pensando que estábamos solamente los que estábamos ahí, no había ningún medio de comunicación, pues sí había una cámara de Coavisa y esa es la que graban todo. Y ahí inmediatamente los policías se me acercan, los pocos policías que habían al interior se me acercan y me dicen, tranquilo diputado, aquí estamos para protegerlo, entregue el arma, tomen el arma. Y de verdad, al final no terminó pasando nada, se disolvió esa manifestación. ¿Por qué se estaba bamboleando? No es que se estaban metiendo los indígenas, sino que el periodismo que estaba en la parte externa de la sala del pleno, al ver que los indígenas se querían meter, ellos también se querían meter al pleno para estar protegidos. Y entonces por eso es que había ese como empujón de afuera hacia adentro. Pero uno que estaba adentro y uno que sabía que había esa manifestación pensaba que ya eran los manifestantes los que se estaban metiendo. Claro, y esto, imagínense, hace 4 años sin celular. Y eso tiene un origen de una experiencia que me pasó que voy a aprovechar para contarla. Yo les decía que en el año 89 yo pasé a Teleamazonas y ahí yo tenía un segmento de problemas de la ciudad que se llamaba No Puede Ser. Tuvo un muy buen espacio porque yo recogía todas las quejas sociales, problemas en los barrios, etc. Y un día me llaman de Puerto Azul. Ahí fue el que comenzó a estrenarse en el periodismo el Cholito, José Delgado. Era mi asistente y justamente él maneja todos estos temas de barrios y todo porque yo lo nombré asistente mío para que comience a averiguar a dónde íbamos a hacer denuncias y todo. Entonces ahí él comenzó a meterse en la vida de los barrios. Reportaje interesantísimo. Ya, pero en esa época era solamente asistente mío. Me decía, en tal barrio no hay agua, íbamos. En tal barrio hay tal cosa, hay basura, íbamos. O sea, él comenzó a investigar la vida de los barrios para darme la información y nosotros hacer el reportaje. Entonces un buen día me llaman de Puerto Azul y me dicen, señor Jal, usted puede hacer un reportaje para No Puede Ser de que tenemos aquí una invasión porque hay un muro que lo han tumbado y que conecta la urbanización que es cerrada, pero esa parte está abierta justo con un sector en donde hay una invasión, un terreno donde hay una invasión Allá yo he hecho el bravito y voy. Y fui. Llegué a Puerto Azul, se me acercó el presidente de la comunidad de Puerto Azul en ese momento y me llevó al sitio. Le digo, bueno, pero hay unos invasores, le digo, o sea, por favor, alguien que nos pueda de todas maneras proteger por cualquier cosa. No se preocupe, aquí está el guardia de Puerto Azul. Y el guardia de Puerto Azul tenía una carabina. Muy bien. Entonces yo entro a ese terreno de invasores, entro para hacer unas tomas y para ver qué reportaje armaban. Y de repente veo que estos invasores se ponen a unos 60 metros de distancia y se ponen como en fila india. Y los veo que salen con machete y salen. Entonces yo ya me percato de eso y le digo a mi camarógrafo, cuidado, no avancemos de aquí. Y veo que comienzan a avanzar. Y entonces en ese momento yo me viro y le digo al guardia, o le iba a decir al guardia, dispara al aire para que se den cuenta de que estás aquí protegiéndonos. Y cuando yo me viro, el guardia se había ido. Y de repente quedamos absolutamente solos y sin protección. Y se acercaron estos invasores, nos rodearon, a mí y a Pedro Lozada, ustedes recordarán a Pedro Lozada, que era mi camarógrafo, No Puede Ser, y nos llevaron a una de estas casas de los invasores. Y nos comenzaron a meter presión. Ustedes han venido a hacer un reportaje en contra de nosotros. Y uno de esos sacó un cuchillo y comenzaba a afilar. Sí, hemos venido a hacer este reportaje, pero no se preocupe, tranquilo. Tranquilo, no se preocupe. Si quiere, enfocamos un poco cuál es la necesidad de ustedes, etc. Tuve que bajar el discurso, bajar el tono y al final hacer un reportaje recontra suave relacionado con ellos. Y por supuesto que ya no pude hacer la denuncia que en principio iba a hacer, pero yo recuerdo que incluso se enteraron los de Teleamazonas, llamaron al gobernador del Guayas, que en esa época era Rafael Guerrero Valenzuela, y cuando salimos ya de Puerto Azul o de ese terreno de invasores, me acuerdo que había una fila de carros patrulleros que nos habían ido a rescatar, pero al final no nos rescataron. Entonces, ahí yo me acordé el día del incidente de la pistola. Yo ahí recordé esa situación también y dije, si uno no se protege por sí mismo, a la hora de la hora nadie lo protege.
Y todas esas cosas pasaron por mi cabeza y por eso yo pedí el año. Y en fracción de segundo. Y en fracciones de segundo. Y esa fue la realidad del famoso hecho que tanto me lo recuerda. Y es un hecho que sigue hasta el día de hoy. Así es. Quiero hacer una pregunta sobre el tema de política en nuestras generaciones. Sin dar mucho contexto, que lo haremos después, ¿cuál es su opinión, si la tuviera que decir ahorita, sí, cómo era la política antes y ahora? La política de antes era una política en donde primero no era más política que ahora. Ahora, desgraciadamente, las actuales generaciones se llenan de odio y de pasiones. Antes uno defendía las ideas, defendía los intereses partidistas. No niego ni no digo que no había confrontaciones incluso de manera física. La gente recuerda que en el Congreso alguna vez hubo el escenario del cenicerazo. La gente también recuerda que incluso un expresidente de la República el año 79 le disparó a otro legislador. Estoy hablando de... Se peleaban a puños, literal. Y también hubo disparos. El expresidente Toro Semena disparó contra un legislador. O sea, sí. Pero igual era más político. O sea, el político sabía que en la lucha, en la discusión, el asunto no tenía que llevarlo tanto al plano personal, sino que ya acababa la discusión y por ahí sí podía quedar un resentimiento al día siguiente, encontrándose en los pasillos, ya las cosas se tranquilizaban, punto. Ahora yo veo que hay mucho odio, de cualquier tendencia hacia cualquier otra tendencia, hay odio. O sea, uno ve en las expresiones de los legisladores, de los políticos, de la política. Yo veo que ahora hay mucha agresividad también en las mujeres que están haciendo política, en que se dicen de todo, se insultan, y todo esto a partir también de que tomaron fuerza las redes sociales. Porque Doménica debe de recordar, porque ella ha hecho también periodismo y ha hecho política, que antes de las redes sociales, la manera de expresarse era a través de los medios de comunicación y las expresiones eran muy formales y tenías que hacer mucho mérito para salir en un medio de comunicación. O sea, no cualquiera era invitado a un medio de comunicación, sino un verdadero protagonista del quehacer Para político. llegar a estar a la televisión era todo un camino que había que seguir. Pero cuando eras invitado, Tanto para el invitado como para el presentador. para el presentador, ahora cualquiera es presentador y ahora también. Y ahora también, a lo mejor en los medios convencionales, para llegar a ser entrevistado, tienes que hacer algún tipo de protagonismo, pero incluso ahora el que no es protagonista, pues tiene redes sociales, se comunica y dice cualquier cosa y genera likes y genera algún tipo de impacto porque insulta a la madre, a otro político y eso le encanta a la gente. Entonces, ha cambiado mucho el esquema de comunicación. Y ese cambio del esquema de comunicación, más el exceso de apasionamiento y hasta de odiosidad que hay en el ámbito político, tanto de los actores políticos como de los que están alrededor de los actores políticos, ha hecho que verdaderamente hoy en día la política sea una práctica desagradable. Hay mucha información y hay mala información. Yo creo que no solo hablando sobre la política como político, sino como ciudadano, uno ya no sabe ni qué canal de noticias escuchar. Y súmale la inteligencia artificial. Que No, pero ahora le inventan a usted una foto, que lo puede poner hasta desnudo, desnuda, teniendo sexo con otra persona sin que usted ni siquiera conozca a esa persona. O sea, son capaces de cualquier cosa. O sea, ahora le pueden poner una foto al lado del peor delincuente sin que esa foto sea real. Y adicionalmente ahora cualquier, perdone que use esta palabra, cualquier idiota sale y a uno le inventa, le calumnia algo y se hace viral eso. lo escucho y recuerdo que cuando hacíamos política teníamos que tener mucho cuidado también con quién nos tomábamos una foto. Así es. Ahora con la inteligencia artificial te pueden poner al peor delincuente al lado como que si estuvieras comiendo o desayunando con él. Y de alguna manera, no, yo creo que aquí ninguno de nosotros somos famosos, somos desconocidos. Famosos son los grandes actores de cine, ya otro tipo de personajes, pero somos conocidos. Entonces, hoy, a diferencia del tiempo pasado, todos tenemos un celular y todos los celulares hoy día tienen cámara de fotos. Ya antes no era así. Antes el que se tomaba una foto tenía una cámara de fotos y generalmente la gente no salía a las calles con una cámara de fotos. Entonces antes existía era el autógrafo. Si tú veías a un conocido, señor, un autógrafo, ya, Doménica Tavares, el autógrafo no te comprometía. Hoy ya nadie pide autógrafo. Hoy una foto, Doménica, una foto, coche, ya te tomas la foto. No puedes decirle que no a una persona, porque uno tampoco puede quedar ni como sobrado. Hoy en día con la inseguridad que vivimos, y es al que le hacen a uno si uno le dice que no se... Pero sobre todo uno tiene que saber bueno, que responde a una audiencia, que responde a un público, y si alguien le permite a uno el honor, porque yo considero que a uno se le permite el honor de solicitarle una foto, uno con mucho gusto lo hace. Pero si uno se toma 500 fotos en un año,
a lo mejor uno de esos 500 termina siendo un delincuente y entonces mañana sale esa foto y resulta que ahora uno es amigo del delincuente cuando uno ni lo conoce. Lo que hizo fue tomarse una foto en la calle. Entonces todo eso desgraciadamente se está tergiversando y se está manejando de manera equivocada. ¿Y usted cree que hay vuelta atrás? O sea, que puede existir una forma de recuperar la credibilidad en algo, o sea, de saber a quién podemos escuchar como ciudadano para poder informarnos. Porque si escuchas a un programa, que no, que ese está con el gobierno. Si escuchas al otro, que no, que ese programa es correísta. O sea, o te lees en Twitter y no sabes qué creer, que no, es... Ahora hay mucho activismo. Es decir, también a partir de las redes sociales, en el deporte y en la política. La gente ya toma partido, ya toma bandera de frente. Y entonces ya esto se terminó convirtiendo en una verdadera batalla campal. En artillerías de lado y lado que disparan y dentro de esas artillerías está gente conocida, gente de opinión, desconocidos, trolls, está todo el mundo. O sea, realmente siempre se dijo que el Ecuador en general y en particular la política ecuatoriana era una verdadera selva. Ahora está peor que nunca. Y sabe que, abonando a lo que usted decía, yo también creo que se han traspasado líneas en privacidad, en la vida familiar de las personas. O sea, los ataques antes eran a ideas o por ahí de repente podían haber ciertos ataques hasta irónicamente entre caballeros de la política. Pero ahora ya las líneas sobrepasaron, se han roto absolutamente. Tal vez ese es el motivo de que mucha gente valiosa no quiera participar en política, sobre todo jóvenes valiosos, que ven la política más allá de una celda, una carnicería humana. Es que es real, Doménica. Ya nadie quiere exponerse y sobre todo, ¿saben una cosa? Se le complica la vida a los jóvenes. Yo a veces he reflexionado sobre la posibilidad de volver a la política. No estoy convencido de eso. Yo me siento muy a gusto en lo que estoy haciendo, que es comunicación deportiva, comunicación política. Volver a la política no es algo que me convence, ni que me termina de entusiasmar en este momento, pero si lo haría es ahora, o sea, digamos en estos tiempos en que yo ya estoy por cumplir 60 años, ya estoy por acabar un ciclo de vida, en donde si ya me meto, pues bueno, me atendré a las consecuencias para la última parte de ruta de mi vida. El problema es cuando la gente joven, gente de 25, 30, 35 años que todavía tiene toda una vida por delante, se meten en la política y de repente se meten en un problema por alguna circunstancia, alguna situación, le siguen un juicio que a lo mejor es hasta injustificado, lo que sea, pero porque así desgraciadamente es la política, y se les daña la vida. Y no la han comenzado a vivir y de repente se les dañó la vida. Entonces, todo eso hay que meditarlo. En lo personal, a mí, si me meto algún rato a la política, de repente para ser candidato a una función top, es decir, que me elija el pueblo para, no sé, una presidencia, una alcaldía. A lo mejor no vota nadie por mí, eso ya es otra cosa. Pero a mí no me interesa ser ministro, a mí no me interesa ser gobernador, me lo han propuesto. A mí no me interesa ser viceministro ni de ninguna otra función, porque la verdad es que ¿para qué uno va a una función pública? Primero, que económicamente no me conviene. Yo soy un hombre que vivo de mi trabajo y en mi trabajo, digamos que puedo ganar un poco más de lo que ganaría en un simple sueldo. Y segundo, ¿para qué? Para que si voy con una idea, tengo 3 o 4 personas arriba mío que no comparten mi idea y te voy a frustrar. No, y además que a veces uno va con la mejor intención, con los valores correctos en la política, que es servir, pero los que están cerca tuyo, al lado tuyo, pueden entorpecer tu trabajo y meterte en un problema legal que es a lo que nadie quiere. Y sobre todo la frustración, no, usted ha estado en funciones. Usted de repente tiene a alguien arriba. No sé, es ministra, tiene un presidente, o usted es viceministra, tiene un ministro. De repente usted quiere ayudar, usted tiene una idea, pero de repente tengo esta idea, no, pues eso no va. Entonces, Se desinfla. uno se decide, ¿para qué sirve estar ahí si no puede hacer lo que uno piensa? Lo puedes ejecutar. Es una pena el tema, sobre el tema también de que el miedo o que se ve como algo malo que un joven, por ejemplo, quiera entrar en la política, porque uno debería de pensar lo contrario. Un joven que apuesta por su país, que está queriendo hacer un cambio. Hoy no solo la gente le tiene miedo o se cansa y no quiere ser político, sino ya no ve noticias. Ya hoy en día los ciudadanos ya nos informan porque
ya no quieren saber porque todas las noticias son negativas. Y se ha perdido la credibilidad en la vocación por la política, en la vocación al servir. Yo me he dado cuenta que cuando alguien quiere hacer política, siempre se busca ¿y por qué? O sea, El ciudadano es grato. Eso por lo menos yo creo que usted también lo tiene que haber vivido. Yo lo he vivido. Eso es lo más lindo de la política. Pero lidiar con el teje y maneje del celo del uno, y lo quiere aplastarlo todo y no. y lo digo por experiencia propia porque yo he vivido, o sea, estoy rodeada de políticos en mi familia y a mí me pasaba que siempre me decían como que, ¿pero por qué? O sea, siempre era como que no era, ay, tu tío va a hacer tal o tu abuelo va a hacer tal, siempre era, ¿por qué? Y a mí me impresionaba porque yo sí veía esa vocación al servicio, o sea, ese amor a la política, ese amor al servicio, pero ya eso ya... Eso se ha perdido, ¿sabe por qué? Porque entre otras cosas, y no solamente en la política, incluso hasta en el periodismo, se ha perdido la militancia, la carrera militante. La carrera militante. Es decir, en tiempo pasado uno tenía que militar, no uniformadamente, pero digo militar ¿en qué? Cuando éramos jóvenes y nos metíamos en la televisión, por ejemplo, hablemos de la televisión, es que de la noche a la mañana llegábamos y ya presentábamos noticias, primero teníamos que hacer reporterismo. El llegar a un set de televisión era el logro de un objetivo después de haberla sudado fuerte. El llegar a ser de reportero a jefe de información a director, eran logros. Ahora no, ahora ya a nivel de los medios de comunicación, de la noche a la mañana, alguien que en su vida ha hecho periodismo o ha hecho una militancia, de repente pasa y ya es conductor o conductora de televisión, por ejemplo, o ya es analista, ya es comentarista. Ya, eso por un lado, se ha perdido esa militancia. En la política igual. En la política ya un muchacho de 20 años ya quiere ser asambleísta y a los 35 ya quiere ser presidente. Está bien, la ley lo permite, pero hay que hacer una militancia. O sea, antes de ser candidato a presidente, debiste haber sido asambleísta, y antes de ser asambleísta debiste haber sido concejal. Pues ya ir ganando experiencia, hacer una carrera. Ahora ya nadie quiere hacer una carrera, todo el mundo quiere llegar a lo máximo de golpe. Pero yo creo que ni siquiera, o sea, a mí me parece una pena porque yo sí soy una persona que cree en esa vocación, ¿ya? Entonces, sobre todo, más allá de la vocación, las personas que tienen la capacidad de poder hacer un buen trabajo en un puesto político y ya no solo no se hace por miedo, mejor dicho, o sea, porque te estás metiendo a que te pongan la pistola en la cabeza. O sea, en nuestras épocas decían que los políticos teníamos, me incluyo ahí porque hice política en tiempo pasado, teníamos que bañarnos no en una ducha, sino con un frasco de aceite para que todo nos resbale. Ahora hay que bañarse con una caja de aceite. O sea, ya un frasco de aceite no alcanza. Yo creo que ahora... Tengo una caja de metal, o sea. Sí, o echarte 10 frascos de aceite para que te resbale todo lo que te dice, porque ahora sí es más complicado. En nuestra generación fue lo que te dicen, ahora es lo que te hacen, porque no estamos seguros, si como ciudadanos comunes no estamos seguros. Imagínense en un ambiente político cuando uno toma decisiones importantes que afectan a otros. Mire la justicia nomás, todos los problemas que hemos tenido en ese tema. Yo escuchándolo hablar sobre el tema generacional, ¿no? De la política de antes y la política de ahora, usted es un hombre que se rodea de muchos jóvenes, uno de ellos, la Fierita, mi hijo, y él fue uno de los descubridores de Rodrigo y por eso nos decimos compadres. ¿Y qué ha aprendido usted de ellos? A mí me encanta trabajar con los jóvenes, pero me gusta, por ejemplo, el estilo de la Fierita. Aportan su juventud, aportan su frescura, como también Giovanita. Eso me pasa a mí también. Pero al mismo tiempo ellos sí respetan espacios y sí evidencian y sí denotan de que están aprendiendo. No son, digamos que, altaneros. A mí lo que me molesta es el joven altanero que recién está comenzando y ya quiere saber más que el que tiene experiencia, el que tiene 20, 30, 40 años en esto. Entonces, me molesta el desubicado. En cambio, me gusta el ubicado, porque al ubicado se lo va formando y se lo va ayudando. Entonces, hay de todo. Pues entonces, de repente en la política usted tiene un muchacho de 20 años que ya quiere ser candidato o de 25 que ya quiere ser candidato a alcalde y que no respeta el espacio político que pudo haber tenido otra persona que tiene más tiempo, más trayectoria, que es más conocido. No, yo quiero ser y punto. O sea, esa arrogancia que a veces tiene cierto nicho de la juventud
es lo que yo creo que es un poco criticable y por eso es que las cosas están como se están dando. Yo sí creo que la gente tiene que irse ganando el espacio de apoyo. No, y aparte, no, saliendo un poco del tema de la política, en el tema de comunicación, el comunicador sí puede debatir, pero al final del día yo veo el trabajo del comunicador como de educador también. O sea, uno habla para informar y por lo tanto para educar sobre ciertos temas. O también para guiar. El comunicador es un referente, una guía en la opinión. Muchas veces puede ser contraria a la ideología política de un ciudadano, también puede pasar. Claro, por supuesto, pero ahora yo también veo de que hay mucho activismo. ¿Y sabes qué? Hay una posición de odio, desgraciadamente, en el país. Y ya te digo, como yo estoy inmerso en las dos facetas, en la deportiva y en la política, la siento exactamente igual. Si yo un comentario considerando de que, por decirte algo, hay una buena decisión del gobierno, este o cualquiera, no importa, hay una buena decisión del gobierno, salen los opositores a hacerte fleco y a insultarte, a decir, si tú dices en el deporte, no, que sí me gustó esta cuestión de Barcelona, salen los antibarcelonistas y hasta los propios barcelonistas que no quieren a un dirigente o un entrenador a decirte de todo y te dicen tarri. Y usted que fue presidente de Barcelona. Así es. Entonces, al final de cuentas, hoy el que tú generes una opinión, esa opinión, por supuesto, puede ser compartida y no compartida. El que la comparte a veces ni siquiera te apoya, sino que simplemente, sí, estoy de acuerdo contigo, pues no la escribe. Pero el que no la comparte ya no la refuta, sino que te insulta, te agrede. Ya se ha perdido la línea del respeto. Entonces, también uno termina metiéndose en esta selva. Ah, me insultaste, también te insulto. Y entonces termina siendo una degradación total por todos lados. Pero me gustó la comparación de la política con el deporte. De fútbol no voy a hablar porque yo de fútbol no sé nada. Pero el Pocho pero habla de tenis, millón, te lo sacas. No, pero lo interesante es que no sabes tú, preguntas al Pocho, que la persona y Pero me gustó esa comparación porque lo pensé como cuando tú ves un partido de tenis y hay dos jugadores y tú puedes ser, digamos, un Roger Federer, Rafael Nadal. Tú puedes ser Federer a morir, ¿ya? Pero si es que el punto lo gana Nadal, lo aplaudes. Entonces, poniéndolo en la perspectiva de la política, si es que un político logra hacer algo bueno, uno tiene que también saber aplaudir la acción. Uno al final del día quiere un cambio. No, tú no eres fanático del personaje, tú tienes que querer prosperar como país. Sí, pero eso sería el mundo ideal. claro, pues yo diría que en el mundo en general, y hablemos particularmente de Ecuador, las cosas buenas no se reconocen. O sea, ahí yo siempre suelo usar el famoso dicho popular de mi abuela y de la época cuando uno era muchacho también, el famoso dicho de alábate pato que mañana te mata. Si uno mismo no promulga o no promociona lo que uno mismo hace, nadie te lo va a hacer. Ah, pero sales con los zapatos mal lustrados y te lo restriegan. Sales despeinado y estás en fleco. Peor si tomas una decisión equivocada, te matan. O sea, es la selva. Hay que aprender a aplaudir buenas acciones de los políticos de nuestro país, pero también ahorita se quiere decir que a veces también los políticos no saben decir cuando se equivocan. Eso también es verdad, porque hay una posición, Y que es importante. claro, eso es parte del egocentrismo, de la egolatría. No, y de esta idea del político que sobre todo en nuestra generación se cree omnipotente, que es incapaz de cometer un error, cuando la generación de Giovanna tiene más esa humildad de decir me equivoqué y no pasó nada, si somos humanos. Claro. A mí me encanta porque cuando yo entré en la política yo pensé que era así el mundo político y me bauticé que en el propio movimiento en el que estaba, en el propio partido, no había esa comunión que debería de haber si uno de los militantes hacía un buen acto o tenía una buena gestión, ser aplaudida. Esa gestión, sino todo lo contrario, siempre querían ponerle la zanquilla. Es que, a ver, El político se hace adicto. en la política, yo tengo una bandera de siempre visualizar la política. Ahora, con esta odiosidad, yo diría que ahora todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Pues yo creo que antes los políticos de otras bancadas o de otras tendencias
eran adversarios. Yo siempre decía que los verdaderos enemigos estaban dentro de la misma agrupación. Eso me lo dijo, usted sabe que cuando yo empecé en política me lo dijo Galo Martínez, su del Expreso. Me dijo, tal cual usted lo ha mencionado. Y yo pensé, Dios mío, eso no puede ser. Fíjese. Sobre todo, saben que en una política como la nuestra, que es la política del caudillí, en donde las organizaciones políticas responden básicamente a líderes, ahí se ve más que en ningún lado porque quienes en un momento determinado pueden tener hasta menos méritos que los que están haciendo un mejor trabajo, esas personas, o sea, los que están haciendo un buen trabajo, terminan siendo víctimas del cuento, del chisme, de la calumnia. Los aduladores que vienen y les... Y a los líderes les encanta escuchar eso, que es lo peor. ¿Usted no cree que eso los líderes actuales haya cambiado? No. ¿Cree que sigue siendo la misma escuela así? Totalmente, porque así es el poder. Porque en el poder, el que está en el poder, llega un momento en que se encierra demasiado entre las cuatro paredes, por más que ande por todos lados, pero igual se encierra en las cuatro paredes del poder, que no son las paredes físicas, sino las paredes del poder. Las paredes del poder es que lo terminan cercando 3 o 4 personas, y a lo mejor ese que ejerce el poder puede andar del Carcha al Macará, puede andar todos los días en territorio, como llaman ahora, pero está encerrado en las 4 paredes del poder, porque son los 4 de siempre que le dicen, no, esto de aquí, no, mira, fulano está diciendo esto de ti, mira, sutano, el que anda con nosotros, que se fue a la tienda en este momento, ese es el que nos está traicionando. O sea, desgraciadamente eso pasa en la política, porque hay muchos intereses creados, muchos conflictos de interés, y ahí el cuento y el chisme está a la orden del día. Y eso es una de las cosas que verdaderamente generan prejuicios y a veces hacen que personas que pudieran tener un mayor mérito y la posibilidad de tener un mayor avance que otros, se queden en el camino. Y es lo que decíamos, que la gente de tu misma organización, de tu mismo grupo político, el que envenena al caudillo, y somos de la y fuimos, éramos, somos, entonces, de la misma tienda política. Es que es así. Y es todo lo contrario, un grupo humano que se apoya para llegar a un mismo objetivo, sacar adelante una ciudad, sacar adelante un país, un proyecto. De hecho, cualquier gobierno, diría de siempre, pero hablemos de los últimos 30 años, cualquier gobierno, uno siempre termina escuchando lo mismo. Hay 3 grupos en el gobierno, el grupo de fulano, de sutano y el perencé. Hay 3 grupos en la alcaldía, hay 3 grupos en esa prefectura. O sea, siempre es lo mismo. O sea, donde hay poder, hay división. El poder no une, el poder desune. Eso es algo que el que quiere hacer política tiene que tenerlo claro. Y tiene que saber, así es, y tiene que saber surfear eso. Porque el que no sabe surfear eso y el que cree que eso no existe, se termina ahogando. ¿Cómo ve usted el cambio de las mujeres en la política, aparte de estos odios y de estos agravios que se dan ya sin filtro en las redes sociales, muchas de las mujeres que están en la política? ¿Cómo lo siente usted ahora de la época anterior a... Mira, ahora las mujeres tienen más oportunidades porque se la han ganado como género, pero yo sí creo que hay un problema en el Ecuador. Bueno, 2, que yo sí he visto ahora mucha agresividad, especialmente de la joven política o de la política joven, de la mujer política joven. Yo estoy viendo de que hay mucho apasionamiento, hay mucha agresividad, hay mucha confrontación. En lo personal, yo siempre guardaré el esquema, entre comillas, caballeroso de que con una mujer prefiero no meterme, no pelear. Y si me dice vela verde, pues tendré que aguantarla. Hoy ya no, hoy ya entre hombres y mujeres se dice vela verde, punto. Pero sí hay algo, y yo le he dicho, y por supuesto que mi comentario no es para nada machista, pero es cierto, o al menos creo que es cierto. Yo creo que la mujer ha ganado mucho espacio en la política, acompañado parte de ese espacio, no todo, porque también hay mujeres que se han destacado, pero acompañado parte de ese espacio por la serie de modificaciones en el ámbito legal que ahora permiten que incluso paridad de género y todo eso. Pero yo sí creo que a las mujeres ecuatorianas les ha faltado impulsar un proyecto y liderar ese proyecto. O sea, la mayoría de mujeres que han hecho política, sin aludir a nadie, pero en términos generales,
sí han tenido una posición muy cómoda de estar en una organización política donde hay un líder y entonces depender de ese líder. No ha habido esa mujer que forma un partido político, que lidera un partido político. Y no hay que pensar, no, porque la gente no le paraba bola a una mujer. No, en otros lados tampoco antes le paraban bola a una mujer, pues sí han aparecido mujeres que han liderado proyectos y han sido presidentas en su país. Así es, y siempre puede haber alguien que... Así es, pero aquí realmente las mujeres lo que han hecho es incorporarse a organizaciones políticas y a la larga siempre estar bajo las decisiones del caudillo, que normalmente ha sido hombre en este país. Sí, de caudillas. No, pero el caudillismo se los gana en las calles. Ejemplo perfecto del siglo XXI y de tiempos modernos, María Corina Machado. ¿Acaso que María Corina Machado se ha fajado en las calles? Y ojo, que la oposición venezolana en los últimos 20 años del chavismo siempre tuvo hombres delante de María Corina que eran los que peleaban los espacios. El traidor ese de Capriles, Leopoldo López y antes de ellos otros. Y María Corina siempre frenteó y se ganó en las calles su liderazgo. Y hoy día, ¿quién es la gran lideresa de Venezuela? María Corina Machado, pues se lo fagó en las calles, aguantando gaste, creando manifestaciones. Separándose de su familia. Separándose de su familia, etcétera. Y no dependiendo de nadie que la catapulte, que la proyecte, nada. Ella misma en las calles, luchando por los intereses de la colectividad, de lo que ella consideraba que era su lucha política. Eso ha faltado también en Ecuador. Entonces sí, aquí ahora hay una vicepresidenta que hace binomio con el presidente porque así lo permite la ley. Pero la vicepresidenta de turno o la vicealcaldesa de turno o la viceprefecta de turno es una persona que ha ejercido liderazgo en las calles. No. O sea, o la asambleísta de turno. No. ¿Por qué? Porque no ha habido ese despunte que sí lo han tenido hombres, que por eso son los caudillos, por eso existen los Correa, por eso antes y ahora todavía existen los Nebodo, los Febres Cordero, ahora los Novoa, porque se han fajado en las calles y han iniciado un proyecto, han desarrollado un proyecto que le ha faltado a las mujeres hacer. Cuéntele a la regeneración de Giovanna, porque la mía sabe perfectamente toda su trayectoria en el Partido Social Cristiano, su relación con Leófres Cordero. Yo podría incluir en esa historia su lealtad, porque creo que eso es uno de los sellos que usted tiene, la lealtad a Leófres Cordero en sus exitosos años y sobre todo cuando ya estuvo de retirada política. Bueno, yo creo que, a ver, la lealtad es un principio, que no solamente tiene que expresarse en las políticas, sino en todos lados. Yo suelo y pretendo siempre ser leal a mis amigos, a mis compañeros, evidentemente a las personas con las que he hecho actividad política. Ser leal, pues ese es un principio. Y la lealtad se ve en las buenas, pero también se ve en las malas. El Partido Social Cristiano, yo siempre admiré la figura de Leófres Cordero. Como yo le decía a usted, yo sigo la política desde muy joven y siempre fui social cristiano y sigo siendo espiritualmente social cristiano. No tengo ya la afiliación social cristiana, en algún rato lo fui, de la diputada. ¿Nunca estuvo en otro partido usted? No, nunca estuve. Formé mi propio movimiento, no tenía ni tiempo ni plata para quemarlo. Como se formó, se desactivó también. ¿Cómo se llamaba? Meta. Bueno, entonces, mi padre fue fundador del movimiento social cristiano a nivel nacional y él llegó a ser director del movimiento social cristiano en los años 50 y 60, en la época del puncismo. Y la gente cercana a mi padre, todos eran social cristianos. Cuando yo era niño, mi casa era frecuentada por el señor, que además es mi padrino de bautizo, Miguel Azube Payasi, que era el mejor amigo de Camilo Ponce, y a su casa, cuando venía el presidente Ponce, se alojaba ahí. Mi tía, como le decíamos cariñosamente, madrina de mi hermana, doña Gloria Guzmán de Crespo, una gran activista política, don Javier Benedetti Roldós, mi madrina Cecilia, la mamá de Juan Javier. Eran todos grupos de acción política, Jofre Torbay, Marcelo Santos. O sea, ese era el grupo con el que mi papá siempre andaba. Eran social cristianos todos ellos, y mi papá durante muchos años fue director del movimiento social cristiano. Entonces yo nací escuchando el Partido Social Cristiano, fue mi tendencia política siempre. Y en el año 1979 comencé a admirar la vida política de León Febres Cordero rumbo a la Cámara Nacional de Representantes. Y luego
admiré mucho la actuación de León en la Cámara Nacional de Representantes, así se llamaba en ese momento el Poder Legislativo, y lo apoyé en la campaña presidencial. Hice campaña presidencial por León. Estuve muy de cerca en la campaña, aunque obviamente pues, por el tema generacional todavía no cumplía 18 años, León ya era un candidato presidencial de 50 y pico de años, no era amigo, mi padre sí era amigo de él, pues, yo no era amigo de León, pero ese era mi líder, ese era el candidato que yo quería que gane las elecciones, por el cual trabajé duro en la campaña. Le aseguro que la generación de Giovanna va a estar ahorita googleando todos los nombres que han mencionado. Y entonces ganó las elecciones León, yo seguí mis estudios universitarios, en esa época estudiaba medicina, comencé ya a ejercer el periodismo, y a partir del gobierno de León y de la llegada a la gobernación de Jaime Nebot, por el tema como yo ejercía el periodismo deportivo, el gobierno de Febres Cordero impulsa la construcción del Estadio Monumental, Nebot fue parte activa en esa construcción y entonces ya comenzó a haber también una mayor relación con el entonces gobernador Nebot, y de ahí nació una amistad. Y realmente con quien yo comienzo ya a hacer una política mucho más activa es con Jaime Nebot. Terminado el periodo de León Febres Cordero, se inició el proyecto Nebot a la presidencia de la República y yo las dos campañas presidenciales de Jaime Nebot estuve al lado de Jaime Nebot, íbamos en el mismo carro, íbamos en las mismas avionetas, íbamos en las mismas canoas cuando había que ir a Esmeraldas, a Muisni y todo. O sea, se recorría el país de cabo a rabo. Cuando se recorría el país de cabo a rabo y al lomo de mula, en canoa. Hay esa foto del alcalde con el agua hasta aquí. Entonces, esa foto. Correcto. Entonces, Jaime Nebot y yo logramos consolidar una muy buena amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Y ahí en algún momento Jaime Nebot me propone ser candidato a la legislatura. El año 2002 yo decido retirarme temporalmente del periodismo. Yo hacía Ecuavisa y Superco 800 en esa época. Me retiré del periodismo. En ese momento era periodismo deportivo. Y me metí a la política. Pero en la política, cuando yo llego al Congreso, Jaime era alcalde y retoma nuevamente la política nacional León Febres Cordero. Y aparte es elegido también diputado. Y era parte del bloque que lo dirigía León Febres Cordero, y aparte yo era Febres Corderista también de toda la vida, y logro hacer ahí una gran relación de amistad con León, pero una relación de amistad que se afianza en los orígenes. Cuando yo era un joven de 18 años, hice campaña por él para ser presidente de la República. Entonces, para mí era mi líder. En ese momento comenzó a convertirse en mi maestro, también en mi amigo, porque me dio mucha confianza. Terminamos siendo grandes amigos. Terminé siendo uno de los hombres de mayor confianza de él. Y obviamente, pues ya en los momentos bajos, en el atardecer de su vida política y personal, pues yo ya quedé muy cerca de él, acompañándolo hasta el último momento. Usted que sabe tanto, que tiene tanto conocimiento, tanta experiencia, todo, ¿usted cree que hay una forma de sacar el país adelante? Es difícil, pero no imposible. Hoy el país pasa por terribles problemas. El problema de seguridad es quizás el problema más complicado de sacarlo adelante, porque esto se perdió el control de esto. Yo no es que defienda el gobierno del presidente Noboa. Creo que el gobierno del presidente Noboa tiene algunas falencias en tema de la crisis de salud, que todo lo contrario en su actuación en relación al tema de seguridad. En salud incluso sentimos que no se está haciendo nada. En seguridad se está luchando. Hay un ministro bien fajado como John Reina, que la está luchando. También el ministro de Defensa. Creo que la policía y las Fuerzas Armadas todos los días trabajan intensamente para darnos más seguridad. Capturan todos los días delincuentes, capos, desarticulan bandas, etcétera. Pero desgraciadamente llegamos a un punto en que hay una hiperpoblación delincuencial que supera las 60 o 70 mil personas, 70 mil delincuentes. Incluso creo que hay más delincuentes que miembros de la fuerza pública, o si no van ahí a la paz. Es una cosa totalmente desproporcionada, imposible de uno imaginarse. Estamos hablando de delincuentes de alta peligrosidad, ese número. No estamos hablando del delincuente del carterista, el carracha, ya casi que no existe eso. Estamos hablando de los vacunadores, estamos hablando de los secuestradores. Pero uno reza que la persona que le roba no tenga armas. Y que... Ya eso casi no existe, Joanita. Ya antes nos cuidábamos el que nos amanchaba un teléfono, una zapatera, pues la cadena, eso ya no existe. Ahora es una linda persona al lado de lo que existe. Ahora en la vida. Entonces, es complicado, y además es complicado porque desgraciadamente no terminamos de entender en este país, no terminamos de crear una verdadera política de Estado.
esta odiosidad política hace de que todo esté dividido y entonces con darle llevar la contraria a los de aquí, a los de acá, terminan apoyando a esta delincuencia. Tenemos una Corte Constitucional que es demasiado dogmática, pensando en que no haya exceso para que perjudiquen a las personas de bien, en cambio protegen a la inmensa masa de personas del mal. Los derechos humanos. El tema de los derechos humanos, o sea, todo eso hace que verdaderamente la lucha no sea lo efectiva que quisiera. Yo creo que para en algún momento solucionar este problema, quienes están al frente tienen que tomar una decisión final, jugárselas el 100%. Yo creo que se las están jugando, pero no el 100%. Jugárselas el 100% es actuar a lo Bukele. Les importa un bledo lo que digan los demás y les importa un bledo lo que les pueda pasar incluso en futuro, no tanto en la parte física, sino incluso hasta en la parte jurídica. Pero si se quiere solucionar ese problema, quien esté al frente tiene que tomar la decisión de jugársela del todo por el todo. El sistema judicial es tan proteccionista. Tan proteccionista. Hay que O sea, todo eso hace de que tengamos poco optimismo, pero por lo menos yo sí soy un reconocido de que están haciendo lo imposible o están haciendo todo lo humanamente posible por luchar contra la delincuencia. Pero hay otros problemas. El problema de la salud, que también tiene de alguna manera un alto componente de delincuencia, porque el problema de la salud no es solamente que no hay medicina. matan a los directores de hospitales. Así era, hay mafias. Mafias que están ahí. Hay mafias que se llevan las medicinas, hay mafias que controlan los call centers, hay mafias por todos lados. Entonces, estamos viviendo un momento muy complejo en donde el diablo se ha tomado el Ecuador. Ya, y yo siempre pienso, es que momento es como que se nos fue de las manos todo. Y hay que agradecer que gente como el presidente Daniel Noboa, muchos otros políticos, tengan la buena intención. Yo creo que se nos fue de las manos el momento en que no hicimos conciencia de que por sobre las posiciones políticas había que velar por la seguridad de todos nosotros. Lo escuché al padre Rainiero, que yo aprecio tanto, que es el párroco hoy de San Borondón, pero yo lo veo siguiente desde que era párroco en Puerto Azul. En su homilía de hace un mes y medio, hizo una narrativa de una persona que le contó una experiencia de vida. Y lo digo brevemente, una persona que iba en un bus y que 3 veces se paró de su sitio para decir al chofer que baje la velocidad, que estaban corriendo riesgo porque iba embalado, iba manejando mal. El chofer las 3 veces no le hizo caso, pero lo grave de todo es que a la tercera vez que se paró, la gente, en lugar de apoyar al que estaba pidiéndole al chofer que baje la velocidad, más bien comenzó a criticar a esa persona. Y entonces, entre esa persona le dice al padre y saca esta frase que a mí me impactó mucho. Desgraciadamente vivimos un mundo en donde el odio y el resentimiento es más fuerte que el instinto de conservación. Es tal que es ilógico. Ya, O sea, pero esa es la verdad. pero es una payasada. O sea, ¿cómo un país que quiere avanzar se pone a pelear por cosas que son ilógicas? No, y O sea, ¿qué es lo que estás peleando? que todos queremos lo mismo, queremos vivir. Pero ahí es cuando el odio y el resentimiento que hay en el ámbito político especialmente es más fuerte que el instinto de conservación. O sea, si no hubiera ese odio y resentimiento, todos estuviéramos a favor, por ejemplo, de que se reformen las leyes para ser mucho más fuertes en el juzgamiento contra la delincuencia. Si no hubiera ese odio... De jueces sin rostro, que se pueda juzgar en consulados, en embajadas. Que la policía actúe y las Fuerzas Armadas actúen de una manera mucho más decidida contra los delincuentes. Tampoco vamos a permitir, como en efecto y afortunadamente no se permitió, que vengan 4 o 5 militares y hagan lo que hicieron con estos niños de las Malvinas. O sea, esas exageraciones tampoco las vamos a permitir. Pero si mañana un policía mata a un delincuente, resulta que en lugar de aplaudirlo, todo el mundo lo comienza a condenar. No, hasta la misma justicia. Y hasta la misma justicia. Entonces, ahí es cuando uno dice que el odio y el resentimiento es más fuerte que el instinto de conservación. Entonces, eso está pasando en el Ecuador. Así el odio y el resentimiento termina siendo más fuerte que el instinto de conservación. Y eso comenzó a ocurrir al finales de la primera década de este siglo y se consolidó en la segunda década de este siglo. Todos, por el odio y el resentimiento que había
contra los partidos políticos, No, y también y los políticos de esa época. el correísmo que Ya. le hizo de las clases. Claro, Claro. pero ¿qué es lo que hizo el correísmo? Finalmente, lo que hizo fue aprovecharse de ese odio y resentimiento que había. Y la gente les creyó en ellos. Abonoy. Y no se dieron cuenta, los ciudadanos no se dieron cuenta de que el tema Angostura, por ejemplo, de que sí había un compromiso del entonces presidente Correa y antes incluso del candidato Correa con la FARC. Por eso es que las FARC podían entrar a Angostura y nadie les impedía y no funcionaban los radares y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no hicieron nada. Lo de la masa de Manta. Entonces, claro, prácticamente desguarnecieron la seguridad del país. ¿Para qué? Para que se vaya criando todo esto. Porque tampoco es que de la noche a la mañana se crearon estas bandas delincuenciales. Se fueron formando de a poco, de a poco, de a poco. Se fueron consolidando y a partir de ahí viene lo que se llama la generación espontánea. Es decir, de que formados los grupos se van dividiendo y se van creando subgrupos que después son grupos también. Y lo que comenzó quizás con... Yo recuerdo que en esa época se hablaba de las pandillas, de los Latin King y de los no sé cuántos otros. Eran dos pandillas. Resulta que ahora esas dos pandillas ya no son pandillas, ya esos nombres creo que ni existen. Ahora son centenares de grupos delincuenciales que se tomaron el país. Y ahora es difícil frenarlos. Quizás hace 15 años si hubiese sido oportuno hacerlo, evitar que crezcan, pero ya crecieron. Y en este momento luchar contra toda esta hiperpoblación delincuencial es casi imposible, pero no perdamos la esperanza. ¿Usted qué cree que fue lo que hizo que Correa en su momento gane tanta credibilidad? ¿Qué factores hicieron que la gente caiga en este cuento? La decepción que había en ese momento de la clase política generaba decepción. Dos, que yo creo que ahí comenzó mucho el activismo periodístico. Ya grupos de periodistas comenzaron a activar políticamente. Para una comunicación. Comenzaron a ser detractores ya in extremis. Marketing político. Claro, en extremis de, entre comillas, la vieja clase política, y eso permitió encontrar a una figura que luche contra ellos. Entonces Correa se manejó estratégicamente bien. Aprovechó su momento y también tenía un discurso muy creíble. Mire, que la elección del 2006, el engreído de ciertos medios de comunicación era el abogado León Roldós Aguilera, que tiene algún problema de salud ahora, un saludo para León Roldós, pero era el engreído. Incluso llegó hasta liderar las encuestas de las elecciones del 2006. Pero de repente se dieron cuenta de que León Roldós, por su temperamento, por su estilo, lo que sea, no iba a pegar, ni iba a ganar las elecciones. Y apareció esta figura fulgurante, arrogante, joven, con buena pinta en ese momento, con un discurso muy juvenil, vistiendo blue jeans, etcétera, que se llamó Rafael Correa. Y obviamente comenzó a captar los votos de la entonces juventud, pero también se enancaron en eso quienes estaban en contra de la vieja política y lo hicieron crecer y lo hicieron ganar. Como pasó en Venezuela. En Venezuela, el chavismo, ¿cómo surge? Surge a sí mismo de medios de comunicación. Es más, hicieron una telenovela para, a través de una telenovela, tirarle todas las piedras posibles a la clase política de ese momento en Venezuela y crear un caudillo a partir de esa telenovela que se llamaba Por estas calles. Por estas calles era el reflejo del rechazo que comenzaron a generar contra los políticos de ese momento de Venezuela. Y en esa telenovela hubo un caudillo que comenzó a tener las características que luego las mostró Hugo Chávez. Y por eso la gente se volcó por Chávez. Y barrió Chávez en las elecciones. Bueno, ahora estamos viendo lo que ha vivido Venezuela 28 años con el chavismo. Ahora estamos viviendo en Ecuador también lo que se vivió con el correísmo. ¿Por qué? Porque ellos supieron aprovechar en ese momento las insatisfacciones de la ciudadanía y siendo lobos se vistieron de corderos. Y no solamente que se vistieron de corderos, sino que difundieron todo lo contrario. Una de las famosas cuñas publicitarias del correísmo en la campaña del 2006 era de un león o de un felino persiguiendo un venado. Entonces ellos le hicieron creer a la gente que el venado era el ciudadano común y corriente y que el león o el felino identificaba la clase política de ese instante.
Y claro, terminaba ese mensaje publicitario pidiendo el voto por correa y la gente comenzó a comer cuento. Contigo una vez te dijo algo. Una vez. Sí, a mí me calificó. Que guayaquileña. Sí, guayaquileña porque por mi colorido no representaba a la mujer guayaquileña y tal. Imagínate. Usted no representa. Que apellido extranjero, ojos verdes. ¿Cómo? Pero ¿sabe qué? Lo increíble de eso fue la reacción espontánea, como dirían hoy día, como decíamos ayer, la palabra Orgánico. orgánica. La respuesta orgánica del país a mi defensa. Pero es que, por supuesto, Eso a mí, Pocho, me lo vaya a llevar en el corazón hasta... Doménica, Ya. usted es una persona admirada, Ay, apreciada y valorada, porque usted tiene toda una vida de trayectoria. Usted es una persona que todo el mundo la ha visto, que se ha ganado el pan con el sudor de su frente, desde que era una mujer muy joven, haciendo televisión, trabajando, yendo a las 8 de la noche a presentar noticias y trabajando. Todo el mundo sabe que usted también ha trabajado en otras actividades de quehacer comercial, crió a sus hijos, luego de un terrible problema familiar, los crió solo, los sacó adelante. Bueno, después usted ya pudo restablecer un nuevo hogar y eso fue muy bueno. Pues toda la gente conoce su vida, la conoce desde los 18 años. Todo el mundo sabe que usted es una mujer de trabajo, que usted es una mujer que cuando fue a la alcaldía de Guayaquil enalteció esa alcaldía, le dio imagen al municipio guayaquileño, fue una mujer honorable, honesta, que dice, no, que es la verdad, o sea, yo aquí no le estoy inventando, no me agradezca porque no le estoy inventando absolutamente nada a su favor, es lo que así la tiene percibida la gente. Muchísima gente, entre los que me incluyo yo sí te decía, ojalá Doménica sea la sucesora de Nebot. Usted no terminó siendo la sucesora de Nebot. Allá quienes decidieron lo contrario, pero usted salió con una imagen que la mantiene, que la conserva. Una mujer con clase, una mujer honesta, una mujer preparada y una mujer que ante cualquier agresor siempre va a tener la defensa de la ciudadanía. Personas como mi tía Doménica, con su trayectoria, eligen el mejor banco y ese es Banco Guayaquil. así es, mire, tengo hasta mi cuadernito porque yo todo la anoto, no como tú del celular, sino a la... Usted, bueno, Yo soy de la vieja... yo también. ¿Usted también? Lo que pasa es que yo soy una persona peleada con la tecnología. Por ejemplo, mi celular. Mi celular lo uso para 3 o 4 cosas. Entonces, a mí me ha dicho gente que conoce de esto, de tecnología, gente joven, me dice, oye, tú estás aprovechando el 5% de tu celular. Total, porque... Y no, y de sus redes. Y de todo, o sea, y bueno. Sí hay que ayudarse con la tecnología, pero yo, el planner, como le dice ahora, no puedo estar sin la gente. Y uno tiene que escribir todo, y uno está acostumbrado a mis escritorios de mi oficina. Yo también en mi casa tengo una oficinita ahí donde despacho ciertas cosas. Da hasta vergüenza, yo digo, mis escritorios que son cerros de papeles por aquí, por allá, pues todo escribo. O sea, Tacha las labores cumplidas. tacho, nosotros todavía somos gente de escritorio. Nuestros antepasados tenían unas cosas, unos mastodontes de escritorio. Ahora después ya, Ligero. digamos, son más ligeros, pero igual necesitamos el escritorio. Hoy la gente joven no tiene escritorio, el escritorio es el celular. Le voy a hacer un ping pong antes de terminar, porque lastimosamente el tiempo se acaba y podríamos tener tantas... Sí, a mí me encanta, la verdad es que ¿No quieres hacer alguna pregunta de deporte? es que es como tener un profe. O sea, yo he hecho todas las preguntas sobre todas las curiosidades que tenía, las he aclarado ahorita. Porque Giovanna me decía, ay, bueno, lo dijiste, que no querías mucho hablar. O sea, yo dije que obviamente hay que remarcar que así como es una figura de la comunicación política, es una figura de la comunicación deportiva, pero a mí me ponen a hablar de fútbol y yo, o sea, un penal con la justa, sé qué es. O sea, nada. Pero díganle a Rodrigo que le sigue, que es un gran back centro. Oiga, y está enamorada de una Belexín. O a Lorenzo, que entonces pierde nunca, marca 90. Pero yo ya mire, yo era nada, pero ¿sabes qué? Es que yo por gusto digo, pero yo era nada, yo era neutra, ¿qué eres? Ni sé, pero ya ahorita sí es verdad, estoy enamorado de un MLXista, entonces ahora digo que soy... ¿Y quién? Ya te contagiaste. Yo dije que estoy feliz. Enamorado. Mi papá me dice que todavía no debería decir nada, me dice, todavía no. Porque tu papá siempre... Oiga, pero Beliar ya es enamorado, puso Barcelona. Y usted siempre se identificó con Barcelona. Así. Siempre. A ver. Me refiero a los micrófonos. No, a ver, yo siempre he dicho una cosa. Una cosa es la objetividad, otra cosa es el sentimiento. Ya. Así como le he dicho que políticamente yo fui social cristiano siempre porque mi padre fue director del movimiento social cristiano en la provincia del Guayas y toda la gente que me rodeó era social cristiana y eso a uno lo va llevando.
En el deporte es igual, o sea, antes uno de ser comentarista deportivo, para ser comentarista deportivo uno le tiene que gustar el fútbol. Y a uno le tiene que gustar el fútbol desde niño, y desde niño uno se hace hincha de un equipo. Yo no creo, porque es mentira, ese periodista que dice que no tiene, que no es hincha de ningún equipo. No, pues entonces no te gustó nunca el fútbol, Pero ¿cómo? no te gustó nunca el deporte. Un gol de Melé, ¿cómo lo cantaste? No, pero ahí ya viene el tema de la objetividad. Primero que la objetividad va de la mano con un poco la estrategia de comunicación. Tienes que defender tu credibilidad y tienes que ser objetivo. Y si el equipo juega mal, hay que decir que jugó mal. Y si el rival jugó mejor y le ganó bien, hay que decir que jugó bien y le ganó en justa lid. Y ya también ya viene lo comercial. O sea, si tú estás saliendo para Guayaquil, estás transmitiendo para Guayaquil y estás transmitiendo el partido de Emelec, en donde hay mucha hinchada de Guayaquil, si hace un gol de Emelec no te vas a poner a llorar, sino que tienes que mostrarte emotivo. Así no tengas esa emoción, tienes que sacar la emoción. Una cosa es ser barcelonista, y otra cosa es ser, en el ejemplo de los dos equipos pues, de costeños que siempre están a la disputa, y otra cosa es ser Yo no soy Emelec. Yo no soy Es más, Ya. hoy día puso un X defendiendo a Emelec sobre que le están recordando que sí, que robaron un título en el 79, que no es verdad, y yo muy frontalmente digo, pues sobre todas las cosas soy historiador y esto no es verdad, y explico la verdad histórica. Pero sí, o sea, en ese sentido uno tiene que guardar la objetividad. Pero ¿cómo yo me hago barcelonista? Resulta que soy hijo de padre y madre melecista. Mire usted. Mi mamá nunca le gustó mucho el fútbol, pero sí, ella era melecista. Y mi padre no era fanático como yo lo era de niño, pero le gustaba el fútbol, él era argentinófilo, y los argentinófilos en esa época eran emelecistas y los brasileronófilos eran barcelonistas. O sea, lo que les gustaba el fútbol argentino, porque Emelec traía jugadores argentinos, los que les gustaba el fútbol brasileño eran barcelonistas porque Barcelona traía jugadores brasileños. Entonces, como mi papá era argentinófilo, era emelecista. Entonces, no eran tipo fanáticos. Sin embargo, me hablaba mucho por estar conmigo, como teníamos una diferencia de edad de más de 40 años. Mi papá, pues a través del fútbol y todo, encontraba un vínculo para tener una relación conmigo, que era su hijo mayor. Y hablábamos de fútbol y todo, pues él trataba de llevarme hacia su orilla, que era el emelecista. Por eso que yo no soy anti-emelecista, y por eso que yo también conozco mucho la historia del Emelec, porque me gustaba ver al Emelec, me gustaba escuchar del Emelec. Pero resulta que un año X, cuando yo era niño, mi abuela, que se había ido a vivir a Estados Unidos, se viene a Guayaquil ese año y va a vivir a mi casa. Y ella le habían dado una habitación ahí, ella tenía su habitación, y me llevaba todos los domingos a su habitación a escuchar los partidos de Barcelona. Ella tenía un transatlántico de esos de esa vieja época, y me hacía escuchar los partidos en la voz de Ecuador Martínez. Ella escuchaba a Atalaya en la voz de Ecuador Martínez, que era el principal relator de esa época. Y ahí yo me sentaba a escuchar los partidos con mi abuela, y yo veía que mi abuela se emocionaba cuando Barcelona hacía un gol, se ponía brava cuando le hacían un gol a Barcelona, me sobaba la cabeza y decía Barcelona, y me hacen hacer el barcelonismo. Mi papá pensaba que yo era emelecista. Un buen día, por primera vez me llevan al estadio, un partido de fútbol. Barcelona-Emelec, la primera vez que voy al estadio. Me siento, mi papá, cuando iba con él, compraba un par de sillas de palcos. Sentábamos cada uno en nuestras sillas del pal. Muy bien. Mi papá tiraba canchero, me dice, oye, los barcelonistas son los amarillos, los de Emelec son azules. Como yo no había ido al estadio, se suponía que no sabía, pero no veía fotos. Entonces yo sabía perfectamente quién era Barcelona y quién era Emelec. Y de repente, gol de Barcelona. El primer gol del partido, gol de Barcelona, y yo lo grito. Entonces mi papá se pone bravo. No te dije que Barcelona es amarillo. ¿Por qué gritas el gol si tú eres emelecista? No, papá, yo soy barcelonista. ¿Cómo? Yo soy barcelonista. Gol de Barcelona. Y encima ganamos. Y encima ganamos ese clásico 4-2. Entonces yo lo vi a mi papá, que llegó medio desencajado a la casa. Me llama para rendir cuentas. Me dice, ven acá. ¿Y cómo así tú eres barcelonista? ¿De cuenta acá? Pues si siempre hemos hablado de Melec. Ah, papá, porque para eso está mi abuelita. Y ahí se enteró esa noche mi papá que yo era barcelonista. Yo no sé nada de fútbol, pero sí tengo una pregunta. Djokovic, Federer o Nadal. El infamo. Tengo la respuesta para los tres. No, ahorita hay que elegir uno. Tengo la respuesta para los tres. O sea, para mí el mejor de todos los tiempos se llama Nole Djokovic, porque es el que lo ha ganado todo y el que lo ha ganado más. El más grande de todos los tiempos se llama Roger Federer, porque es el referente del tenis. Porque una cosa es ser el mejor, otra cosa es el más grande. El mejor es el que mejores resultados tiene. El más grande es que aparte de buenos resultados sea el referente,
el que cuando se hable de tenis se hable de esa persona, y ese es Roger Federer. Y mi tenista favorito lo fue y lo sigue siendo Rafael Nadal. Yo me identifico mucho con el estilo de juego de Nadal, no como jugador, sino que lo que él hacía en la cancha es lo que yo creo que hay que hacer en la vida, aguerrido, luchador, que de las pelotas difíciles las convertía en una oportunidad para ir para adelante, al ataque y terminar ganando el punto. Como jugaba Nadal en la cancha, yo creo que hay que jugar en la vida. Por eso que yo admiré mucho a Rafa Nadal y es mi tenista favorito. Usted sabe que él no era zurdo y se hizo zurdo. Eso es impresionante. Ya, O sea, eso venció la adversidad. en trabajo. Venció la adversidad. O sea, era un hombre que no tenía barreras en la vida. Y es como yo creo que los seres humanos tenemos que enfrentar el... Porque las tenía y las enfrentaba. Y las enfrentaba y las superaba. Alguien dice, Roger Federer es el mejor jugador de tenis del mundo. Y el tío de Nadal, que creo que en algún momento de su vida no se llevaron muy bien, pero en otros tiempos creo que fue hasta el entrenador, puede ser. Coge y dice, no, el mejor jugador de tenis es Rafael Nadal, que no era zurdo y se hizo zurdo para ser mejor. Pero el mejor del mundo siendo no Djokovic, que es el que tiene... Más títulos. Una lección. Ah, te voy a hacer- A ver, tengo un ping-pong para hacerle a... No, bueno. Oye, ¿ideología o gestión? Lo uno conlleva lo otro. ¿Militancia o activismo digital? Militancia. ¿Partido o movimientos? Es lo mismo. ¿Redes, aliadas o enemigas? Redes. Hay que lidiar con ambas. ¿Consenso o conflicto? Siempre mejor el consenso. ¿Estado fuerte o estado chico? Estado fuerte, aunque sea chico. ¿Experiencia o renovación? Lo uno es complemento de lo otro. Es importante que el joven que puede tenga el conocimiento del viejo que sabe. ¿Optimista o preocupado? La preocupación yo creo que es la madre del optimismo. Una persona que no se preocupa de nada no puede ser optimista de nada. El que se preocupa de las cosas es el que enfrenta las cosas con optimismo. Muchísimas gracias, Coach. Gracias a usted, Dome, gracias a usted, Giovanita. Un placer estar aquí con ustedes. Una bella charla. Sí, de lo más. Siempre para mí es un honor. Yo a su tía la conozco desde niña. Es más, cuento la historia. Ella era compañera de mi hermano Jorge en la escuela moderna. Yo ya había salido de la moderna, yo soy 7 años mayor que ella. Sí. Entonces, cuando ellos estaban en primer... Jorge los saludo, él los ve. Él los ve. Cuando usted y Jorge estaban en primer grado, yo ya estaba en primer año de colegio. Y un día lo fui a ver a mi hermano en la escuela y me encuentro una chiquilla lindísima, una niña de la edad de mi hermano, lindísima. Y se lo digo con todo respeto y con total realidad, Dome, yo me acuerdo de haberla visto usted de niña y me impresionó el color de sus ojos. Yo dije, ¿qué niña para más linda? Gracias. Y obviamente, pues, me enteré que usted era compañera de mi hermano y después ya la vida y las cosas de la vida nos hizo muy buenos amigos, pero la primera vez que yo la vi, usted era una criaturita de 6 o 7 años y me impresionó el color de sus ojos. ¿Sabes lo que no sabe de mi chiquita con su hermano? Que me le comía en la lonchera. Le mandaba un lunch delicioso y a mí me mandaba una manzana y un termo de agua y me le comía en la lonchera. Ahora. Y Ocho, muchas gracias otra vez. Gracias, Doménica. Un abrazo a ambas y mis respetos también para la familia Lapenti. Y yo los quiero mucho a todos ellos, a Nico, a Giovanni, a Nicolás Papá, que también es un histórico del deporte y de la política ecuatoriana. Y por supuesto, pues a la familia Tabaqui, que los he conocido toda la vida. Tenemos que tener a tu abuelo y a tu tío aquí. Sí. Para hablar de Eso es bueno. dos generaciones. Eso es bueno. Don Nicolás Lapenti en 2 épocas distintas y el uno que fue político y deportista y el otro. A Nico ya lo entrevisté en Leyendas, algún momento. Lo vi. Excelente, súper bien. Me encantó. A mí también me encanta ese programa. Vayan a suscribirse también al programa de Leyendas. Suscríbanse a 2 Generaciones en Radio Centro. Suscríbanse a 2 Generaciones, likeen, comenten y nos vemos en el siguiente episodio el próximo jueves. Gracias como siempre por su sintonía y esperamos que este episodio también llegue con muchas cosas positivas a la vida de ustedes.